Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo número 13 y versículo número 6, que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y veníamos estudiando la semana pasada lo que era la injusticia. Hablábamos acerca de que cuando amamos no nos va a dar alegría, no nos dará alegría ver a uno de nuestros familiares practicando la injusticia, practicando el pecado. No nos puede dar alegría ver a uno de nuestros hijos, a uno de nuestros parientes estando en pecado, en la injusticia, porque sabemos que a la larga ese pecado le va a traer unas consecuencias bien terribles a esa persona, consecuencias de muerte, consecuencias de que quedará allí enlazado en el mismo pecado, consecuencias de que es aborrecido por Dios, que hay separación entre Dios y esa persona, unas consecuencias absolutamente, todas las consecuencias del pecado son malas y por eso no nos podemos alegrar cuando hay un ser querido practicando el pecado, no nos podemos alegrar. Pero hoy vamos a estudiar la contraparte, porque si tú y yo analizamos lo que viene diciendo el apóstol Pablo, viene diciendo 8 cosas de las cuales no es el amor. Hay 8 negativas de lo cual el apóstol Pablo está diciendo, y recordando algunas de ellas, dice: no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor y no se goza de la injusticia. Entonces viene el apóstol Pablo hablando de todas las negativas de lo que no es el amor. El amor no es esto, no es esto, no es esto, no es aquello. Y viene el apóstol Pablo diciéndonos todo lo que no es el amor. Y viene un primer elemento o una primera característica de lo que sí es el amor. Y es que el amor se goza de la verdad. Se goza de la verdad. Cuando hablamos de la verdad, podemos decir que la palabra del Señor nos enseña que la verdad debe de traer ese gozo a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: no se goza de la injusticia, pero en contraste a ese no se goza con la injusticia o de la injusticia, viene en contraste de ello, sí se goza de la verdad. Es decir, no nos podemos gozar de ver a una persona pecando, pero sí nos gozamos de ver a una persona andando, caminando en la verdad. Ahora, muchas cosas traerán alegría a tu vida o a mi vida. Habrán muchas cosas que traigan alegría a nuestras vidas. Habrán personas que su alegría tal vez sea los deportes, y practicar deportes sea su hobby, lo que le hace sentir bien. Habrán otras personas que tal vez su alegría sea las fiestas, tomar, bailar, permanecer en ese ambiente, y su alegría sea eso. Habrán otras personas que su alegría sea el viajar, conocer, pasear y visitar ciertos lugares, muchos lugares, y esa sea su alegría. Y en fin, podemos decir de muchas alegrías que pueden haber en la vida nuestra. Algunas malas y otras buenas. Algunas malas y otras buenas. Como hijos de Dios, obviamente hablamos de las cosas buenas, de las cosas que traen y deberían traer alegría al cristiano, al hijo de Dios. Porque cuando ya nosotros conocemos de Dios, el pecado, como lo vimos la semana pasada, no debe de traer alegría a nuestras vidas. Ahí ya lo vimos claramente. No se goza de la injusticia, pero sí se goza de la verdad. Es decir, que nosotros podemos alegrarnos de muchas cosas que quizás no sean malas, pero que son cosas que nos gustan, son hobbies, son pasatiempos, son gustos propios de nuestro corazón o de nuestro interior que generan en nuestra vida alegría. Pero quiero resaltar algo. A ti te puede gustar lo que quiera, desde cuando no sea pecado. Puede traerte alegría muchas cosas, pero si la mayor de ellas no es la verdad, estamos desenfocados como hijos de Dios. Estamos desenfocados como hijos de Dios. Porque no puede haber un cristiano que le goce, que disfrute y que se goce más en el deporte que en la oración. Como que no debería de haber un cristiano así. Claro, que le gusta el deporte, no hay nada de malo. Pero cuando hay un hijo de Dios, se debe de gozar más en la oración
que en el deporte. ¿Puede haber un cristiano que le guste pasear y conocer y visitar lugares? Sí, no hay nada de malo en ello. Pero cuando eso trae más gozo, mayor gozo que la misma palabra de Dios, ahí hay un problema. Ahí hay un problema de enfoque, ahí hay un problema de fondo y de raíz en el corazón de esa persona, porque está prefiriendo más los viajes, el conocer, el pasear, el disfrutar allá de un lado a otro, conociendo muchos lugares, que en la misma palabra del Señor, que conocer la palabra del Señor. Hay un problema de enfoque en la persona, en el interior del corazón de esa persona. Cuando hablamos de que el amor se goza de la verdad y vamos a la palabra del Señor, podemos hablar de dos verdades fundamentales que la Biblia nos expone o nos presenta. La primera verdad que la Biblia nos presenta es Jesucristo mismo, y lo hemos venido mencionando en los últimos cultos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice el Señor Jesucristo, nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Él es la primera verdad de la cual nosotros debemos de considerar, de analizar allí. Entonces nosotros nos debemos de gozar en la verdad, y la verdad es Jesucristo. Ahí ya vamos canalizando un poco la enseñanza del día de hoy. El cristiano, el Hijo de Dios, se goza en Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. No se goza en la injusticia, pero sí se goza en la verdad. Pero esa verdad tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Ahí es donde, vuelvo y se lo repito, el cristiano que se alegra más de cosas pasajeras, transitorias de la vida, como el pasear, como el deporte, como el ver televisión, incluso le trae más gozo tal vez dormir en ocasiones, el descansar y cosas como tan transitorias en la vida. Y si esas cosas generan más alegría que Cristo mismo, hay un desenfoque pero tremendo y terrible en esa vida. Hay un desenfoque total en esa vida, porque al Hijo de Dios lo que le debe de generar alegría es la verdad, y la verdad es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Segunda verdad que nos expone la palabra del Señor es la Biblia. La Biblia, dice la palabra del Señor, que la misma palabra es la verdad. La misma Biblia es la verdad. Es decir, que esas dos verdades, Cristo y su palabra, que en realidad vienen siendo una sola, pero pues las diferenciamos de esa manera. Cristo es la verdad y su palabra también es la verdad. Debe de ser la causa de regocijo tuya y mía. Jesucristo y su palabra debe de ser el motivo de alegría tuya. Debe de ser el motivo de gozo en tu vida. Jesucristo, su palabra. Nosotros no debemos de hallar gozo en ninguna otra cosa, o por lo menos no mayor gozo que lo que nos debe de generar Jesucristo y su palabra. ¿A cuántos de los que están aquí les alegraría ver o recibir un milagro de Dios en sus vidas? Yo creo que a todos. A todos nos alegraría recibir un milagro de Dios en nuestras vidas. Y claro, la Biblia nos enseña que eso trae gozo, pero no debe de ser ese gozo igual o superior a Jesucristo mismo y a su palabra. Quiero que vayamos a Lucas capítulo número 10 y el versículo número 20, y vamos a mirar que los milagros, las señales y los prodigios sí generan gozo en los corazones. Por supuesto que como hijos de Dios nos gozamos al ver que Jesús sana. Por supuesto que como hijos de Dios nos gozamos al ver que Jesucristo entra y se manifiesta y hace libre a las personas. Nos gozamos en ver que los demonios salen. Nos gozamos en ver cuando una persona es libre. Nos gozamos al ver que Dios se manifiesta y se glorifica. Nos gozamos de todo eso. Pero cuando vamos a la luz de la palabra, dice Lucas capítulo número 10 y versículo número 20, dice la Biblia, pero no, palabras del Señor Jesucristo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Mire que Jesús está diciendo, no se regocijen de eso, que su gozo no esté en eso.
Que su alegría no esté en eso. Claro que los discípulos, los 70, llegaron de la misión a donde Jesús estaba y le contaron al Señor Jesucristo que muchos habían sido sanos, que muchos habían sido libres, y le contaron que el nombre del Señor Jesucristo, o en el nombre del Señor Jesucristo, habían acontecido muchos milagros, señales y prodigios. Por supuesto que esos 70 discípulos venían muy alegres, muy felices al ver la manifestación del Señor. Pero el Señor Jesús les recibe con esa respuesta y les dice: no se regocijen de que los demonios se sujetan. Pero es un poquito contradictorio a lo que vivimos nosotros, porque yo creo que todos nosotros nos alegramos cuando un demonio se sujeta, cuando un demonio sale, cuando la enfermedad se va, cuando hay un milagro, y nos gozamos todos. Pero Jesús les dice: no es la causa del regocijo. El milagro no es el motivo del regocijo. Ese no debe de ser la alegría. ¿Por qué? Porque muchos reciben milagros, pero siguen una vida de pecado. Muchos veían la gloria del Señor en la Biblia, pero seguían una vida totalmente apartada de Dios. Y nosotros nos remontamos un poco a la historia y recordamos la historia del pueblo de Israel cuando vieron palpablemente la gloria del Señor, la nube de la gloria del Señor y la columna de fuego. La chequina de Dios, la nube de Dios y la columna de fuego en el desierto, después de haber salido de Egipto. Ellos vieron la gloria del Señor, vieron los milagros del Señor, vieron cómo Dios los sacó con mano fuerte de la esclavitud de Egipto. Pero en el desierto, ¿será que sus vidas fueron cambiadas? No. Vemos que ellos seguían en pecado, vemos que ellos seguían murmurando, anhelaban Egipto, anhelaban regresar a Egipto. Sus vidas no eran transformadas, aunque habían recibido milagros de Dios. ¿Cada cuánto ellos recibían milagros? Todos los días, gracias. Todos los días, porque todos los días descendía maná del cielo. Todos los días, durante 40 años, vieron milagros. No hubo día que no vieran milagros. Descendía maná, descendían codornices, salía agua de diferentes partes, aparte de muchos otros milagros, pero sus vidas seguían en pecado. Por eso Jesucristo, entendiendo cómo es el corazón del ser humano, dice que tu causa de regocijo, que tu causa de alegría no sea un milagro, no sea un milagro. Y retomando el versículo, lo que venimos leyendo, Lucas 10:20 dice: sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, que mayor gozo debe de generar en tu vida la salvación que no el milagro. Pero en muchas personas pasa todo lo contrario. Les da más alegría recibir un milagro que la misma salvación. Y ahí es donde vemos cristianos inconformes. Ahí es donde vemos cristianos diciendo: si yo no recibo lo que le estoy pidiendo a Dios, me aparto. Y la vez pasada habían personas así. La semana pasada había una persona aquí en la iglesia diciendo eso: si Dios no hace algo en mi vida, ya inmediatamente yo me vuelvo al mundo, yo me vuelvo atrás. Y eso es confrontante. Entonces es más importante la manifestación de Dios que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y no debe de ser así. No debe de ser así, porque lo que te debe causar alegría y regocijo a tu vida y a mi vida es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, la salvación. El hecho de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, eso es un sinónimo de salvación. La entrada al cielo depende de que tu nombre y mi nombre estén inscritos en el libro de la vida. La misma Biblia lo dice: y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. O sea que ese libro de la vida es fundamental y es totalmente importante para que tú y yo entremos al cielo. Persona que no esté escrita en el libro de la vida no podrá entrar al cielo. ¿Cómo se escribe nuestro nombre en el libro de la vida? Simple: creyendo en el Señor Jesucristo, confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón a Él, que la sangre del Señor Jesucristo nos lave y nos limpie de toda nuestra maldad, y Él se encarga de lo demás. Ya nosotros debemos de esforzarnos en vivir una vida de santidad, de obediencia a Dios, pero como tal, el Señor Jesús es el que se encarga de escribir nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Qué sucede? Que muchas personas hoy tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida porque un día creyeron en Jesús. Personas que un día creyeron en Jesucristo, lo recibieron y sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida,
está bien. Continuaron su transitar cristiano, continuaron su vida cristiana, pero hoy están en un momento de tristeza, de desespero, porque no han recibido un milagro del Señor. Y la Biblia nos está diciendo, ese milagro no te debe generar tanto gozo como que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿qué pasó con ese cristiano que está desenfocado? ¿Qué pasó con ese hombre, con esa mujer? Está desenfocado, porque si entiende que la causa de regocijo tuya y mía es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, con milagro o sin milagro, estamos felices. Y eso es algo como que a muchos no les gusta, porque uno lo que quiere escuchar es que el milagro viene porque viene. Y sí, gloria al Señor, que vengan los milagros, que Dios haga todos los milagros, que le pidamos y que la gloria del Señor se manifieste, que Él sane y señales, prodigios y milagros acontezcan en cada uno de nosotros que estamos aquí. Que eso acontezca. Pero cuando se nos convierte más el milagro en motivo de regocijo que la misma salvación, el cristiano está totalmente desenfocado. La persona está totalmente desenfocada de lo que es la verdad del Señor. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo número 15 y versículo número 7. Dice la Escritura: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En el cielo dice la Biblia que se gozan en el cielo cuando alguien es sano. No, por lo menos la Biblia no lo registra, pero sí dice la Biblia y registra la Biblia que en el cielo se gozan cuando un pecador se arrepiente. Mire que la Biblia no dice y en el cielo hay gozo cuando alguien es prosperado. No, la vida de la persona sí obviamente se goza. Uy, recibí una bendición económica. Uy, Dios me dio una casa, Dios me dio el carro, Dios me dio esto, Dios me dio aquello. Pero la Biblia no dice que en el cielo haya fiesta cuando esas cosas pasan. Bueno, no digo que tampoco haya tristeza ni cosas así, pero la Biblia no resalta que en el cielo haya una alegría cuando una persona recibe una bendición material o física. No lo registra. La Biblia no dice que hay gozo en el cielo cuando un paralítico se levanta. No, la Biblia no dice eso. Pero la Biblia sí dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Sí ve cómo es el pensamiento bíblico? Pero cuando uno compara el cristiano con la Biblia, el cristiano se goza más en el milagro que en el arrepentimiento. El cristiano, y póngase a pensar un momento en esto. El cristiano tiene más alegría el día que Dios lo bendice con una casa propia que el día que Jesucristo le perdonó sus pecados. Bueno, por lo menos la mayoría. Si hay una minoría que se alegre más del día de salvación que del día de la bendición, pues eso es una bendición muy grande. Pero el cristiano por lo general se alegra más, le da gloria a Dios, le da, mejor dicho, alabanzas y se pone a brincar y a saltar de la felicidad cuando Dios le bendice con un carro, y más si es por ahí 0 kilómetros, que el día en que sus hijos de pronto se arrepienten, que de pronto llegan a Cristo, o que el Señor le ha perdonado sus pecados. Y ahí uno ve vidas que están totalmente desalineadas y desenfocadas de la Escritura. Porque en nuestra vida debería haber más gozo cuando hay arrepentimiento que cuando hay bendición. Debe de haber más gozo en nuestra vida cuando hay arrepentimiento que cuando hay bendición. Y si no es así, estamos desenfocados. Estamos desenfocados. Si tú te alegras más cuando hay bendición que cuando hay arrepentimiento, estás desenfocado. Igualmente yo. Si yo me alegro más cuando hay bendición que cuando hay arrepentimiento, estamos desenfocados. A todos nos gusta la bendición. Y claro que debe traer alegría la bendición a nuestra vida, pero no debe traer mayor alegría la bendición que el arrepentimiento. Al Hijo de Dios le debe de generar más alegría el arrepentimiento que la bendición. Llámese como se llame esa bendición. Dice el versículo número 10 de ahí de Lucas capítulo número 15. Nos saltamos 3 versículos. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lo reitera nuevamente. Hay gozo delante de los ángeles del Señor. ¿Cuándo? Cuando un pecador se arrepiente. Ahí hay gozo. Allí hay gozo. Allí hay gozo.
Usted ve que hoy hay iglesias llenas de evangelio de la prosperidad, en donde gritan de júbilo y se alegran y hacen fiesta y se regocijan mucho cuando hay bendiciones materiales, cuando hay prosperidad, cuando hay milagros, cuando llueven los milagros. Pero cuando alguien se arrepiente, se tienen poco, se tienen menos, se tiene como algo minoritario, se tienen poco. La iglesia se está pasando por un momento de crisis. La iglesia como tal, y sobre todo cuando la Biblia lo dice y lo anunció la misma escritura, que en los últimos tiempos vendrían tiempos de apostasía. Y esa apostasía es eso. Eso es parte de la apostasía. Eso es parte de la apostasía. Que una persona le dé más alegría que el Señor le salde una deuda monetaria a que le salde la deuda de los pecados. Eso es apostasía. Eso es apostasía, porque es tergiversar la palabra. Eso no es lo que enseña la palabra. Que una persona tenía una deuda de 15, 10, 20 millones de pesos y el Señor se la saldó, y esa persona, mejor dicho, feliz y alegre. Sí, claro, alégrese, dele la gloria al Señor, dele toda la alabanza al Señor, pero que mayor sea tu agradecimiento porque Dios saldó la deuda del pecado. Yo no digo que no te alegres por el milagro. Lo que digo es que hay un milagro que supera todos los milagros, y ese es el milagro de la vida eterna. Ese es el milagro de la vida eterna. Y ese milagro supera cualquier otro milagro, sea un milagro de sanidad, sea un milagro de cualquier índole, un milagro financiero, un milagro de cualquier índole. El milagro de la vida eterna debe de superarlo. El milagro de la vida eterna debe de superarlo. Dice la palabra del Señor en Tercera de Juan, capítulo número 1 y el versículo número 4. Porque no es un solo pasaje lo que nos enseña lo que le estoy enseñando en esta hora. Hay más pasajes, la misma Biblia, la Biblia en general, contexto de la Biblia nos enseña lo que le estoy diciendo en esta noche. Aunque poco se predique, tal vez es más común ver otro tipo de mensajes. Pero nosotros debemos de ser muy bíblicos y muy cristocéntricos. Dice la palabra en tercera epístola de Juan, capítulo número 1 y versículo número 4. Juan allí hablando, discípulo amado, discípulo que amó al Señor Jesús más que cualquier otra persona o más que cualquier otro de sus discípulos. Y dice la escritura: no tengo yo mayor amor mayor gozo que este. Dice la escritura: no tengo yo mayor gozo que este. Mire que el apóstol Juan está diciendo: yo no tengo un mayor gozo que este. O sea, este es el gozo mayor que hay en mi vida. Pueden haber varios gozos, pero el mayor gozo que hay en mi vida es este. Y sigue diciendo la Biblia cuál es ese gozo. ¿Cuál es? Dice: el oír que mis hijos andan ¿en qué? En la verdad. Ese es el cristiano verdadero. Ese es el cristiano genuino. Ese es el cristiano que está bien enfocado en la palabra del Señor, que diga: muchas cosas pueden generar gozo a mi vida. Sí, desde que sean buenas. Muchas cosas pueden traer gozo y alegría a mi vida, pero yo no tengo una alegría más grande que la de ver a mis hijos andando en la verdad. Ese es un cristiano verdadero. Ese es un hijo de Dios verdadero, porque hay hijos de Dios falsos. La Biblia lo dice. Cuando Pablo habla y en sus epístolas dice: verdadero hijo de la fe. Ya que hay personitas que no son verdaderos hijos de la fe, sino falsos hijos de la fe. Pero Juan dice: yo tengo muchas cosas que me generen gozo. Hay muchas situaciones que traen gozo y alegría a mi vida. Y de seguro que en esta noche o en este día tú y yo podemos decir lo mismo. Hay muchas cosas que traen alegría a nuestras vidas. Hay muchos motivos de felicidad en nosotros, pero el mayor de ellos debe de ser la verdad. El mayor de ellos debe de ser la verdad. Y eso nos complementa lo que estábamos leyendo en 1 Corintios 13. El amor no se goza de la injusticia, sino se goza ¿en qué? En la verdad, porque es que el Hijo de Dios se goza en la verdad. El Hijo de Dios se goza en Jesucristo. El Hijo de Dios se goza en la Escritura, en la palabra que es la verdad. Eso es un verdadero hijo de la fe. Eso es un verdadero hijo de Dios. Cuando tú ves cristianos que en las iglesias se gozan más de los milagros y no de la misma verdad, ahí hay pura carne.
Ay, hay pura carne. ¿Por qué? Porque es el emocionalismo, es el egoísmo muchas veces, que piensan en ellos estar bien, en ellos recibir el milagro que necesitan para un mejor estado de vida, para un bienestar en ellos mismos, para salir de los problemas, para quitarse en un dolor de cabeza, para quitarse en una dolencia, una aflicción de sus cuerpos, etcétera y etcétera. Los milagros hacen tantas cosas en nuestras vidas, benefician la vida del ser humano. Pero más que los milagros, vuelvo y perdóneme si soy enfático en ello, más que los milagros, lo que debe generar gozo en tu vida, en mi vida, es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Ahora, quiero que nos traslademos al Salmo 119, porque partiendo de que la verdad, como lo decía Juan, los hijos de él andan en la verdad. Y hablamos de no los hijos propiamente biológicos, sino hijos espirituales, aquellos que habían sido ganados para Cristo, andaban en la verdad. Pero vamos al Salmo 119 y el versículo número 160. Eso de andar en la verdad, de lo que nos venía diciendo Juan, es caminar en la palabra del Señor, pero no es obedecer la palabra del Señor a medias. Andar en la verdad es caminar en la verdad. No es obedecer 2, 3 versículos, es obedecer la Biblia, es obedecer la Escritura. Dice el Salmo 119, 160: la suma de tu palabra es que es verdad. Es decir, que no solamente un versículo es la verdad, sino la suma de todos los versículos. La suma de toda la palabra del Señor es la verdad. Yo no puedo decir que ando en la verdad por el hecho de no fornicar o no adulterar, pero si miento y murmuro, no estoy andando en la verdad, porque tal vez la estoy obedeciendo a medias. No, la Biblia nos enseña es que la suma de los mandamientos del Señor, la suma de la palabra del Señor, eso se llama como verdad. No es un versículo, no es un pasaje, no es un mandamiento, son todos los mandamientos. No es un versículo, son todos los versículos. No es un libro, son todos los libros de la Biblia. La suma de la palabra del Señor es la verdad. Y la Biblia nos dice, ahorita en el anterior texto que leíamos, que Juan se gozaba y que no tenía un mayor gozo, Juan, al ver que sus hijos andaban en la verdad. Pero el hecho de andar en la verdad no era andar en un solo versículo, no era caminar obedeciendo solamente una parte de la Biblia, es caminar obedeciendo toda la Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque tal vez hay personas, hay papás o hay parientes, hay familiares que se conforman viendo a uno de sus familiares, de sus parientes, andando en la verdad a medias. Y hay papás que dicen: yo estoy contento porque mi hijo está yendo a la iglesia. Pero va a la iglesia y sí, lo ve orando. Tal vez lo puede ver sirviendo, pero también sabe que también allá afuera está mintiendo, está haciendo cosas que no debe, está caminando como que a medias, con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y entonces eso como que somos o no somos. Porque la Biblia nos dice que ni fríos ni calientes fueron, sino tibios, y por cuanto eran tibios, los vomitaría Dios de su boca. Porque la Biblia lo dice: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y hay muchos tibios. El problema de ser tibios, bueno, ya lo vemos en la Biblia, es que Dios lo desecha, lo vomita de su boca. Pero aparte de eso, el problema cuando hay una persona tibia es que trae contentillo a su familia. Trae contentillo. Cuando hay un hijo que está tibio, le trae contentillo y conformismo a ese papá o a esa mamá. Ay, pero mi hijo está yendo a la iglesia. Ay, pero mi esposo está yendo a la iglesia, y como que se conforma esa esposa. La esposa se conforma con que el esposo está yendo a la iglesia y ya. No, eso no debe ser causa de conformismo. Puede que esté yendo a la iglesia, pero está caminando en la verdad. Eso no debe generar alegría que el esposo solamente esté yendo a la iglesia. Debe de generar alegría que el esposo camine en la verdad. ¿Pero en qué verdad? La suma de tus palabras es la verdad. No solamente es que venga a la iglesia, o no solamente es que obedezca 1, 5, 10 versículos bíblicos, es que obedezca la Biblia completamente. Yo le he dicho en consejería a varias personas, porque me dicen las personas: no, es que mi hijo está bien, es que mi hijo está en la iglesia, es que mi hijo está buscando de Dios. Y uno le pregunta: bueno, pero ya dejó de tomar, porque ¿qué día lo vi tomando? No, él tiene ese problema, todavía está tomando por ahí de vez en cuando, pero ya lo está dejando.
Ya no toma tanto, ya no se toma 20 cervezas, ya está tomándose como 5 y se acuesta a dormir. Mire, personas me lo han dicho así de directos y de sinceros. No, pero ya está dejando la cerveza, ya no se toma tantas. Ya dice que ya le hace daño tantos, entonces ya no toma tanto, sino que ya toma más poquito. No, o anda o no anda en la verdad. O anda o no anda en la verdad. Y la persona, lo cuestionable es que la persona se alegra de eso. El cristiano muchas veces se alegra de eso. Y como que entra en conformismo. No, yo me conformo con que ya no se tome 20 cervezas, sino con que solamente se tome 5 cervezas. Ya eso es un motivo de alegría para mí. No, eso no es un motivo de alegría. Eso no es un motivo de alegría, porque igual sigue caminando en la mentira, no está caminando en la verdad. Juan le diría, ese no es un gozo, ese no es gozo para mí, porque no está caminando en la verdad, sigue caminando en la mentira, sigue caminando en el pecado, sigue caminando en la desobediencia, sigue caminando en la rebeldía en contra de Dios. Sigue siendo un rebelde, sigue siendo un necio, que sabe que es malo y lo sigue practicando. Así de simple, o caminamos o no caminamos en la verdad. Y cuando hay una persona que camina en la verdad, eso sí debe traer alegría a nuestra vida. Ahí donde tú y yo no nos conformamos, ahí donde tú y yo no nos debemos de cansar hasta ver a nuestra familia caminando en la verdad. Pero caminar en la verdad, vuelvo y se lo digo, no es un pedacito, no es una porción, es total. ¿Hasta cuándo hay que orar para que la familia camine en la verdad? Yo creo que siempre. Yo creo que siempre debemos de orar, porque la vida de nuestros familiares van en proceso de mejoramiento, de perfección. Es lo que nos enseña la palabra del Señor, que cada día nosotros vamos perfeccionando esa santidad. Y es decir, entonces, que nosotros debemos de orar cada día para ser mejores, para afirmarnos más en el Señor. Dice la palabra del Señor, segunda de Juan, capítulo número 1 y versículo número 10. Segunda de Juan, capítulo número 1 y versículo número 10. Cuando tú y yo nos gozamos de la verdad, comenzamos a tomar acciones, comenzamos a tomar medidas, comenzamos a tomar ciertas medidas drásticas en nuestra vida. Una de ellas dice la palabra del Señor, allí en segunda de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque si no trae la verdad, sino que lo que trae es mentira, no la podemos aceptar. No podemos aceptar una mentira en nuestra casa, no podemos aceptar mentira en nuestra vida, porque eso no va a traer alegría a nuestros corazones, sino que lo que trae es pues consecuencias del pecado, muerte, separación con Dios y todo lo que hemos venido estudiando. Enfermedad, lazo del diablo, una cantidad de cosas que trae el pecado. Nosotros ahí donde la Biblia nos enseña a ser estrictos, ahí donde la Biblia nos enseña no a ser religiosos, pero así ser estrictos en la palabra. La Biblia dice no reciban a alguien que no traiga la sana doctrina. No lo reciban. Dice la Biblia, con el tal ni aún comáis. Dice la Biblia de otras personas que tampoco andaban en la verdad. Con los tales ni siquiera aún comáis, porque lo que traen es mentira, lo que traen es contaminación. Y lo único que tendríamos que hacer nosotros con personas de ese tipo es predicarles, orar por ellos, interceder por ellos, pero no mezclarnos con su maldad, no mezclarnos con su pecado, no ensuciarnos con lo espiritual que pueda haber en ellos. Dice la palabra del Señor que nosotros entonces nos debemos de gozar en la verdad. Aquí quiero hacerte una pregunta para que reflexionemos. ¿Realmente tú y yo nos gozamos en la verdad, o todavía hay cosas en nuestra vida que generan alegría a nosotros, pero que son cosas malas? Porque yo he visto, y eso es una realidad, sé que tú también lo has visto, cristianos que se siguen alegrando en el pecado. Y pareciera un poco contradictorio, porque si es cristiano ya no le debe de alegrar hacer lo malo. Pero los hay cristianos que pisan una iglesia, o hay personas que pisan una iglesia y que se siguen alegrando de hacer cosas pecaminosas. Hay cristianos que pueden visitar una iglesia, levantar sus manos, orar, alabar, incluso traer la Biblia, saber Biblia y hacer muchas cosas como los demás cristianos, pero todavía se alegran del pecado.
todavía se alegran practicando el pecado allá afuera. Hay cristianos que pueden venir aquí y decir: la iglesia me gusta, la oración me gusta, a mí me gusta estar en la iglesia, congregarme y todo, pero también le gusta fornicar. Y entonces ahí uno dice: ¿es cristiano, no es cristiano? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en esa vida? Porque si todavía le gusta y todavía le trae placer esos pecados, todavía falta por trabajar en ese corazón. Yo no puedo decir que de pronto sea una persona que no tenga a Dios, pero todavía le falta trabajar en su corazón esas cosas. No puedo estigmatizar que la persona no se sienta bien en el evangelio, pero que hay que trabajar en ese corazón, hay que trabajar. Indiscutiblemente en ese corazón hay que trabajar. Indiscutiblemente ese corazón necesita que Dios obre allí, que lo circuncide, como le dice la palabra del Señor, que le quite ese corazón y le dé un corazón nuevo. Ahora dice la palabra del Señor, Proverbios 2:12, Proverbios 2:12, porque nos enseña la Biblia de aquellos hombres que se alegran de hacer lo malo. Nos enseña la Biblia de aquellas personas que les da alegría las cosas malas. Y nos dice Proverbios 2:12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos. Mire, un hombre que comienza a hablar perversidades y dejó el camino derecho. Un día andó en el camino derecho, pero lo dejó. Dejó ese camino derecho, dejó el camino del Señor para andar por sendas ¿qué? Tenebrosas. Hay cristianos que un día andaban en ese camino derecho, pero lo dejaron para ahora andar en camino tenebroso. ¿Por qué? Porque le alegraba más el pecado que la santidad. Y la personita que le agrada más el pecado que la santidad, tarde que temprano deja el camino derecho y se vuelve a la inmundicia del pecado. Se vuelve atrás. Porque le gustaba más el pecado, porque no había dejado su tesoro, o más bien su tesoro lo seguía teniendo allá. Porque la Biblia dice: donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Entonces hay cristianos que puede que estén en una iglesia, pero que su tesoro sigue en el mundo, y allá el corazón sigue entonces en el mundo, y que tarde que temprano vuelven al mundo, vuelven atrás. Creyentes que un día llegaron a la congregación, un día llegaron a la iglesia, comenzaron a conocer la Biblia, comenzaron a estudiar la palabra del Señor, comenzaron a orar, comenzaron a vivir como cristianos, pero que su tesoro siguió en el mundo. Ese cristiano o ese creyente, su corazón siguió en el mundo. Su cuerpo físico entró a la iglesia, su cuerpo como tal o esa persona entró a la iglesia, pero su corazón se quedó en el mundo, porque su tesoro siguió en el mundo. Y tarde que temprano se cumple lo que dice aquí la palabra del Señor. Deja el camino derecho y ahora camina en caminos o en sendas tenebrosas, porque le daba más alegría a lo malo que lo bueno. Luego dice ahí la palabra del Señor en el versículo número 14, que se alegran ¿en qué? En hacer lo malo. Se alegran haciendo el mal. ¿Sí ve cómo hay personas que se alegran haciendo lo malo? Pero la Biblia hoy nos está confrontando de que el cristiano, el verdadero hijo de Dios, se goza en la verdad y no se goza en lo malo. Pero hay personas que se alegran y les da alegría hacer lo malo, que la causa de regocijo para ellos no es la santidad ni es la verdad, sino son las cosas malas. Hay cristianos que les alegra hacer lo malo, y uno, pues, vuelvo y lo digo, suena contradictorio, pero hay personas que están en la iglesia, pero que su alegría no está en la oración, ni en la palabra, ni en congregarse. Antes se le vuelve una carga. Hay creyentes que se les hace una carga la oración, se les hace una carga ir a la iglesia, se les hace una carga leer la Biblia, se les hace una carga obedecer los mandamientos, pero no se les hace ninguna carga al pecar. Eso sí no es una carga, eso sí es un motivo de alegría, eso sí es un motivo de felicidad. Y eso, para eso sí no hay pereza, para eso sí no hay excusa, para eso sí no hay pretexto, para eso sí hay, sacan el dinero para el pasaje si es que de pronto les lo requieren. Para eso sí no hay ningún impedimento. La Biblia dice que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Pero me dice la Biblia que ese tipo de hombres dejaron el camino derecho. Es decir, que un día estaban en el camino derecho, pero que se alegraban más de lo malo que de ese camino derecho. ¿Cuál es el camino derecho hoy para nosotros? Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y hay personitas que están en ese camino, la verdad y la vida, pero que como su corazón se alegra más en hacer lo malo, un día dejarán ese camino
desafortunadamente, y se irán por caminos torcidos. Es la realidad, esa es la pura realidad de muchos que están en las iglesias. Es la realidad de muchos que un día se van a apartar porque su corazón no está en Dios, porque su alegría no está en Cristo ni en su palabra, sino que su alegría sigue en el mundo. Siguen un humanismo, siguen un egocentrismo de que solamente ellos quieren escuchar lo que ellos quieren, solamente ellos quieren recibir el bienestar para ellos. Tenga cuidado. Si usted es de los cristianos que le alegra mucho los milagros, tenga cuidado, porque el diablo también hace milagros. Es que esa es la verdad, esa es la realidad. Iglesias en donde les gusta tanto los milagros, vuelvo y se lo digo, no son malos los milagros, Jesús hizo multitudes de milagros, pero las personas que les gustan mucho los milagros corren el riesgo de que Satanás les ofrezca también milagros y se vayan a un mejor postor. Que de pronto Jesucristo les ofrecía 5 milagros y Satanás le pone en la mesa 10 milagros, y como le gusta más el milagro que no el que hace el milagro, entonces corren a donde el que les hace más milagros. ¿Cuántos de la misma congregación, incluso en esta iglesia, se han ido a donde el brujo nuevamente? Porque de pronto el brujo y el hechicero le ofrece algo más inmediato que la oración y la paciencia a Dios. Hay gente orando por un milagro y de pronto puede que pase 1 mes, 2 meses y todavía no reciben el milagro, pero quizás el brujo le promete que en 3 secciones de las cosas que ellos hacen ya van a estar bien, van a estar sanos, y la persona corre a hacer esas cosas. ¿Por qué? Y pagan. ¿Pero por qué? Porque su corazón está más en el milagro que en Jesucristo, que es la vida. Pero cuando hay un corazón que está en Jesucristo, dicen no, o sea, yo de Cristo no me muevo. Yo a Cristo no lo dejo. Yo a Jesucristo no lo voy a dejar botado por un milagro. Ese es el problema y esa es la realidad. Satanás también hace milagros. Dios hace milagros, pero Satanás también hace manifestaciones. Y si el corazón de la persona está solamente centrado en el milagro, y si la alegría de la persona está centrada en el milagro, corre el gran peligro de irse tras Satanás. Corre el gran peligro de irse tras lo que le ofrezca el diablo. Tu alegría y mi alegría deben de ser Jesucristo y su palabra. Jesucristo y la palabra del Señor. Esa debe ser nuestra alegría. Jesucristo un día le dijo a la gente: ustedes me buscan, pero por el pan que yo les doy. ¿Qué estaba haciendo la gente en ese momento? ¿Buscando a Jesús? Sí, pero ¿por qué? Por el milagro, no por Él, no por lo que era Jesucristo, sino que lo buscaban era por el milagro y ya. Cuando no había milagros, pues lo dejaban. Cuando Jesucristo les hablaba dura palabra de ser oída y recibida es esta: maestro, te están dejando. Y Jesús, ¿qué les dice? ¿Y ustedes también me quieren dejar? Bien pueden, váyanse. Y los discípulos le dicen: pero ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Tenemos que entender que nosotros no nos podemos estar alegrando de lo material y pasajero, sino que más bien nos alegremos de lo que es eterno, de la salvación, Recordemos la historia de cierto rey en la Biblia que le gustaba solamente que le predicaran y le dijeran los profetas lo que él quería escuchar. Hay personas que dicen que Dios no les habla, pero tal vez lo que pasa no es que no les hable, sino que no les ha llegado la respuesta que ellos quieren oír. Y entonces, como ya decidieron la respuesta que quieren escuchar, cualquier otra respuesta no les sirve. Y Dios no les habla, supuestamente, aparentemente. Y cuando el diablo les ofrece algo que sí quieren escuchar. Eso es lo que le pasaba a ese rey. Ese rey le gustaba escuchar solamente que iba a estar en victoria, solamente que iba a ganar las batallas. Y la cantidad de profetas que le profetizaban eso eran por montones, pero eran falsos profetas. Y le profetizaban que iba a ganar las batallas, que iba a ser victorioso en esas luchas. Pero había uno, y de hecho ese rey dice: hay un profeta, pero ese no me gusta, porque siempre me profetiza cosas malas. Pero era el único profeta que le profetizaba la verdad. Era el único profeta que le profetizaba la verdad. Y lo mandaron a traer y le profetizó la verdad: en la próxima batalla vas a morir. Y dicho y hecho, en la próxima batalla murió ese rey. Pero hay personas así que solamente les gusta escuchar lo que quieren oír: que les va a ir bien, que todo va a estar bien,
que mejor dicho solamente vienen para esa persona felicidades, bendiciones, prosperidad y una cantidad de cosas que no son malas. Pero la Biblia también nos enseña otras cosas más. La doctrina, la palabra nos enseña también acerca de la aflicción, de la prueba, del dolor, del sufrimiento. Claro que también la Biblia nos enseña acerca de las bendiciones, de los milagros, de los señales, de la manifestación gloriosa del Señor. Pero van ambas de la mano. Van ambas de la mano. El Señor Jesucristo, así como manifestó su gran gloria y fue de hecho glorificado con el Padre, también iba de la mano el sufrimiento, porque van de la mano, juntas van de la mano. No podemos alegrarnos no solamente de las cosas materiales, de los milagros y de la manifestación del Señor. En realidad, nuestro gozo como hijos de Dios debe de estar fundamentado en Jesucristo. En Jesucristo. Cuando nosotros nos fundamentamos en Jesucristo, nada nos mueve. Concluyo con esto. Cuando tu gozo es Jesucristo, la verdad, ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene la enfermedad, ahí es donde vienen las situaciones difíciles, pero tú continúas adelante. Ahí es donde el cristiano nos aparta cuando viene el dolor. Ahí es donde el cristiano nos aleja cuando viene la prueba, cuando vienen los tiempos difíciles. Porque como su felicidad está en Cristo, entiende que Jesucristo es el centro de su vida, no el milagro, no el milagro. Es Jesús el centro de su vida y es Jesús el centro de la felicidad. Quiero que oremos en esta noche por esta palabra y que le pidamos al Señor que nosotros nos podamos gozar en su palabra, que nosotros nos podamos gozar en Él mismo, en la verdad que es Cristo Jesús. Orémosle al Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, hoy te pedimos, Dios eterno, Señor, que como hijos tuyos, Señor, Padre, seamos verdaderos hijos, Señor, en la fe, Señor, que realmente, Señor, nosotros nos podamos gozar, Señor, en tu palabra, Señor, y en ti mismo, Señor Jesucristo, que el motivo, Señor, de nuestra alegría, Señor, seas tú, Señor, y no la manifestación tuya, Señor, que nos enamoremos de ti y no de tu manifestación, que nos enamoremos, Señor, de lo que tú eres y no de lo que tú haces, Señor, que nosotros nos enamoremos, Señor, de quien tú eres, Señor, de quien tú eres, Señor, y no de lo que tú haces, Señor Jesucristo. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, Padre, que nosotros como hijos tuyos, Señor, tengamos, Señor, bien enfocados nuestros sentidos en tu palabra, Señor, que seamos, Señor, Padre, personas, Señor, que estemos alineados, Señor, a tu palabra, Señor. Hoy estudiamos, Señor, con la escritura cuando dice la palabra, Señor, que hay fiesta, Señor, en los cielos, Señor, cuando un pecador se arrepiente, Señor, no cuando hay milagros, Señor. Por supuesto, los milagros, Señor, también traen, Señor, y son un motivo, Señor, de regocijo, Señor, y de gozo a nuestras vidas, Señor. Pero en realidad, Señor Dios eterno, la causa principal, Señor, del gozo del cristiano, Señor, no es el milagro, Señor, sino la salvación, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, que podamos gozarnos, Señor, que podamos alegrarnos, Dios mío, Señor, en tu salvación, en la vida eterna, Señor, como tú se lo dijiste, Señor, aquellos discípulos, Señor, no os regocijéis de que los demonios se os sujeten, sino más bien regocijados de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nuestras vidas, Señor, hallen ese gozo, Señor, hallen ese contentamiento, hallen esa felicidad, Señor, en la verdad, Señor, de tu palabra, en ti mismo, Señor Jesucristo, y no, Señor Dios mío, en las manifestaciones que puedan haber, Señor. Padre, Señor, tú eres claro en tu palabra, Señor. Los demonios se sujetaban, habían, Señor, sanidades, habían, Señor Dios mío, una cantidad de milagros, señales y prodigios, Señor, pero tú hablas, Señor, que debe de haber alegría, Señor, es porque nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, Señor. Llevando eso, Señor Dios mío, a nuestra familia, Señor. Padre, por supuesto nos vamos a alegrar si tú haces milagros en nuestras familias, pero no debe de generar mayor alegría eso, Señor, que la alegría, Señor, de ver a nuestra familia arrepentida, Señor, de sus pecados, Señor, y vuelto, Señor Dios mío, Señor, de sus malos caminos, Señor, vuelto sus ojos, Señor, hacia ti, Señor. Algo que debe generar alegría, Señor, en nuestras vidas, Señor, es ver, Señor, cómo nuestra familia, Señor, y cómo muchas personas, Señor, se arrepienten, Señor. No, Padre, como muchos son sanados, no como muchos son libres, Señor, sino como muchos, Señor, llegan al arrepentimiento, Señor. Eso, Señor Dios mío, es el gozo más grande, Señor, que de hecho Juan nos lo dice, Señor. No hay mayor gozo que este, Señor, que mis hijos anden en la verdad, Señor. Padre, que nuestro mayor gozo, Señor, Padre, Señor, sea que ver a otros andando en la verdad y vernos a nosotros mismos, Señor, andando
en la verdad, Señor. Gracias, Señor, hoy te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, por esta palabra que sabemos que no volverá a ti vacía, Señor, sino que cumplirá, Señor, el propósito para lo cual tú la hayas enviado, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Iglesia. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.